a la otra Di Pietro. Elena Di Pietro va a exponer sobre el servicio de pediatría, los avances de enfermería en la atención de niños. Elena, 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 Elena. Mucho ruido, pocas nueces. Buenos días. Yo soy enfermera del turno noche de la sala de pediatría y para mí es un orgullo estar acá, porque esto es que ha hecho que muchos apostaran a esto de conocer un poquito más acerca de la pediatría. Y a mí me toca hablar de cómo surge la pediatría a través del tiempo, y creo que ningún individuo inserto en una sociedad como esta puede transitar el presente sin conocer parte de su pasado. Entonces vamos a ir mirando un poquito cómo empezó el hospital, y esta es una de las imágenes de lo que era nuestro hospital hace un par de años nada más. Vamos a hacer un poquito de referencia a cómo fue la historia, sin olvidarnos de que en 1871 la ciudad estuvo devastada por una epidemia de fiebre amarilla, y en base a esta gran epidemia se empieza a hablar de políticas sanitarias y surge en 1882 la inauguración de la casa de aislamiento en la antigua Quinta Leslie, lo que hoy serían las calles Ascuénaga de Paraguay. Progresando en el tiempo, un año después se instala una construcción precaria en lo que serían los lineamientos del cementerio Sul, bajo los lineamientos de Torcuato de Alvear. En 1886 ya se concreta la instalación de la casa de aislamiento por asistencia del doctor Ramos Mejía, donde se empieza a hablar ya de la atención específica de pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Hacia 1894, la nueva construcción ya comienza a ser pabellonada y se destina específicamente al control y seguimiento de pacientes con tuberculosis, y siempre hablando de la gestión de Federico Pinedo. Hacia 1901, dentro de lo que es este originario hospital, se inaugura la escuela para niños con enfermedades infecciosas debido a la permanencia dentro del hospital afectados por estas enfermedades. En 1904, nuestro hospital adquiere el nombre de Francisco Javier Muñiz en honor a nuestro querido doctor. En el periodo de 1904 y 1930 continúa la expansión del hospital, pero ya se empiezan a incorporar nuevos pabellones con distancias bien definidas unos de otros, que más adelante lo vamos a ir viendo. Entre 1946 y 1954, nuestro gran doctor Carrillo, sanitarista por excelencia y político sanitario por excelencia, habla de lo que es la centralización de instituciones sanitarias dentro de lo que es todo el gobierno de la ciudad y tomando una zona oeste de lo que es el Gran Buenos Aires. Entre 1960 y el 2012, grandes cambios fueron a nivel edilicio y de distribución en general, así como el giro de todas las políticas sanitarias. Todos sabemos lo que fue la globalización, la descentralización, y esto fue modificando el enfoque de atención. Pero en este periodo hay algo muy importante. En el 2010, nuestro hospital se declara patrimonio arquitectónico, impidiéndole esto a las autoridades su destrucción o modificación originaria. Acá en esta fotito vamos a ver, tenemos una vista central de lo que era el Hospital Muñiz, una vista desde el este hacia el oeste, y nos muestra un grupo de enfermeras que salían a hacer la recorrida
para la evaluación de los pacientes con TDC internados en ese momento. ¿Cuál es el objetivo de los sanitaristas de la época? En esa época ya se pensaba en la importancia económica e higiénica que estas enfermedades representaban para el país. Hablaban también de progresar en la epidemiología, y miren qué cosa extraña, hoy hablamos en epidemiología de coartización de pacientes, y ellos hablaban de lo que sería hoy esta coartización, separar los pacientes para el control bien definido de estas enfermedades. Disminuir la morbimortalidad a través de distintas estrategias de salud y concientizar a la población de la inmunización con las vacunas que teníamos a disposición en esa época, ¿sí? ¿Cómo era la distribución edilicia de nuestro hospital? Nosotros caminamos por estas calles y decimos, la sala 4, la sala 11, acá está la pediatría, la 20, allá la 9. Bueno, esto comenzó en 1886, la construcción de los salones para la atención específica de los pacientes era exclusivamente de madera y los techos de teja. En el centro, separados a 15 metros de distancias uno de otro, con la idea de evitar la propagación de gérmenes entre unas salas y otras. Miren la idea de epidemiología y control epidemiológico que ya se tenía. En el centro de los mismos, cosa curiosa, y no distante de lo que es en muchos otros lugares la realidad, había únicamente 4 piezas de material y una cocina. ¿Saben para quién estaba destinada? Para el personal administrativo y para la dirección administrativa del hospital, que en esa época venían viendo. El resto de la construcción era infectocontagiosas. En el hospital en esa época no había farmacia, tampoco había sala de emergencias, observaciones o examinación, no había morgue, tampoco depósito fúnebre, baño ni lavadero y pavimento, ¿sí? Los cadáveres habitualmente se cremaban y las cenizas se esparcían o se depositaban en lo que hoy conocemos como la Plaza Meíno. Había déficit de provisión de agua, energía, y era de difícil acceso a la comunidad porque las calles todavía contaban sin pavimento. La siguiente. En 1892 el hospital se va agrandando, ya tenemos 8 salas de internación, siempre dispuestas alrededor de este macizo administrativo, y lo que marca con esta expansión de salas es la necesidad de esclarecer objetivos, ir avanzando en la delimitación de los cuidados. En el área norte del hospital se encontraban asignadas 2 salas, bien distantes de las que eran las otras 6 destinadas para los pacientes con tuberculosis. ¿A qué se dedicaban? Una a la pediatría, la otra a la maternidad. Si bien cabe destacar que la maternidad duró muy poco tiempo, porque fue luego trasladada a lo que hoy sería nuestra maternidad Sardá, a una pequeña recepción de parturientas que tenía el Hospital Gutiérrez en su incipiente comienzo. A este detalle tenemos que agregar que los pacientes todavía no se separaban por patologías y que teníamos el flagelo de las plagas de roedores y de moscas que eran atraídos por las curaciones de los pacientes. Y uno dice, ¿por qué roedores y moscas? Bueno, en esa época la enfermera hacía las curaciones, se descartaban las gasas y las paredes de las salas se lavaban por arrastre, con una idea epidemiológica, y estos fluidos que salían de estas paredes iban a las veredas de las salas. Esto atraía a los roedores y cantidad de moscas que a posteriori complicaban la situación. Ya en 1993, el glorioso doctor Ayerza ve el crecimiento de las enfermedades infecciosas y designa una comisión específica para la nueva construcción de nuestro hospital. Ya estamos hablando de distribución de salas, cómo va a ser la altura de las mismas, cómo van a ser las galerías y los pabellones, cuál es el tipo de material específico para la edificación. Y varios años de trabajo nos llevan a 1894, donde el intendente Federico Pinedo, aquí sí, coloca la piedra fundamental de nuestro establecimiento. Acá vemos cómo se preparaban en estas salas posteriores a las primeras de madera los pacientes ya higienizados y vestidos
para la primera recorrida médica que se hacía a primera hora de la mañana. Todos al pie de la cama esperando la recorrida. ¿Quién toma protagonismo en esta época? Aquí comienza a tomar protagonismo la pediatría y no podemos dejar de destacar al doctor Florencio Escardó. El doctor Florencio Escardó fue un pediatra sanitarista, primer fundador del laboratorio bacteriológico pediátrico, y el doctor Escardó comienza a hablar de lo que hoy sería la internación conjunta para la pediatría. Citó tres momentos críticos en el desarrollo de la pediatría, hacia el siglo XVIII, donde se habla de la evaluación del paciente pediátrico en forma única, aislado del vínculo materno, por la patología que estaba cursando en el momento. Habla de una consolidación y cristalización en la primera década del siglo XX, donde empieza lo que es la importancia entre el vínculo del niño y su madre. Y una expansión de la pediatría a mediados del siglo XX, donde sí se asevera la importancia de la internación conjunta. Considerando un poquito la historia, se debe destacar, según Escardó, la diferencia de la pediatría como una especialidad. Ya no se habla de una clínica o quirúrgica, sino que se habla de la pediatría como un periodo del curso vital de todos los individuos, donde se considera al niño dentro de un entorno sociocultural en interacción constante. Si seguimos con una mirada retrospectiva, se puede asegurar que durante la segunda mitad del siglo XIX hay marcadores elevadísimos de mortalidad infantil, pero gracias al seguimiento epidemiológico y a la implementación de obras públicas como lo que es el agua corriente, la red cloacal, la energía eléctrica, esto ha disminuido en forma notable. Sí. Pero, mientras tanto, la pediatría seguía su progreso en base a dos columnas científicas muy importantes: la bacteriología, a cargo de Louis Pasteur, y la nutrición, a cargo de Liebig. ¿Por qué estos dos personajes importantes? Uno habla de la importancia del sistema de la nutrición y el otro habla de la importancia de la cadena carbonada y qué rol juegan las cadenas carbonadas dentro de las infecciones. En Buenos Aires, estamos hablando, en 1884, la tasa de mortalidad infantil se remitía a 253 muertes de niños por año, y ya en 1888 de 1.385 casos. El total de muertes en ese periodo, digamos 4 años, fue de 6.044 casos. Entre 1890 y 92, Boehring en Alemania y Russ, por su lado en Francia, empezaron la antitonada histérica, lo que a posteriori comenzó a ensayarse en Buenos Aires, pero en el medio Buenos Aires surge el flagelo de la poliomielitis en 1956. ¿Cuál es la cronología de patologías que siguieron atendidas en nuestro hospital? Los brotes de los coletazos que seguían dando vuelta de la fiebre amarilla para 1882-1886, brotes de cólera del 86, 87 y 93, fiebre amarilla de periodos posteriores, 1896-1899, una epidemia de peste oriental a fines del siglo XIX, que fue ingresada al país por las embarcaciones con inmigrantes, peste bubónica en 1946 en Buenos Aires y 2 años después en la ciudad de Tigre. Un brote de viruela en 1949 y un brote de poliomielitis en 1956. Un brote importante de sarampión en 1969 con devastador, muchas muertes, muchos pacientes pediátricos afectados y muchas madres que han caído también. En 1980-1982 comienzan los primeros casos de VIH. En el 1996 hay un brote de hantavirus y en el 2009 la vedette de nuestros últimos años, la gripe H1N1, donde el personal de nuestro hospital tuvo una destacable actividad. Mientras tanto, en nuestro hospital seguía el trabajo arduo. En 1969 se destaca el control de tuberculosis de niños y madres ubicados en lo que hoy es la actual sala 4 de patopatía,
a cual jefe agradezco que nos preste para hacer todo lo que sea trabajo científico en los ratitos libres. Los casos complejos de tuberculosis fueron trasladados al Hospital Gutiérrez. Esta sala tuvo que ser desocupada por el gran brote de sarampión que hubo en 1969, donde muchos de nuestros hospitales tuvieron un papel fundamental, muchos de nuestros enfermeros tuvieron un papel fundamental. Continuamos. Ya en 1973 y 74 la pediatría se empieza a separar en dos salas en lo que eran antiguamente la sala 18 y 19 del hospital. La próxima. Continúa el transcurso de los años, los pacientes pediátricos se empezaron a cohortizar de acuerdo a las patologías. Lo que hoy es la sala 32, que corresponde a la atención de niños y adolescentes con patologías infectocontagiosas no relacionadas al VIH, y la sala 29, que es la unidad pediátrica en donde se atienden niños con VIH por transmisión vertical, que comienza sus funciones para el mes de octubre del año 91. La siguiente. En el ámbito del Hospital Muñiz, gracias a la implementación de fármacos y terapias antirretrovirales altamente efectivas, se ha cronificado la dolencia. ¿Qué quiere decir esto? Se mejoró la calidad de vida de los chicos y se prolongó la misma, produciendo esto una disminución en lo que es la mortalidad infantil. Esto se debe a varios factores. Una, la provisión de medicamentos en tiempo y forma, que sabemos que se entregan en nuestro hospital, la supervisión del tratamiento por parte del personal médico, el control de la ingesta de los medicamentos y lo que es educación para recibir las mismas, la concurrencia a los controles médicos y un rol fundamental que cuenta en estos momentos la internación abreviada y programada, donde el chico se interna entre 12 y 24 horas, como mucho 48 horas, para realizar los controles mensuales o trimensuales, ¿sí? Control de laboratorio, radiografías, control de neumonología, otorrino, etcétera. En la República Argentina, lo que tenemos para decir a nivel estadístico, y esto puede que les llame la atención, es cada vez más joven y cada vez más mujer. Esto suena en los oídos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Cada vez más. ¿Por qué? Les cuento. El 5% de la epidemia está representada por niños que son portadores de VIH de transmisión vertical. El 98% corresponde a la transmisión vertical. Esto implica un déficit de autocuidado, ¿sí? Un déficit de educación, un déficit de política sanitaria concreta. El índice, entre el año 2000 y 2007 se notificaron en nuestro país 29.700 infecciones por VIH. El índice de masculinidad para el año 2010 era de 1.56 a 1 hombre por cada mujer. Quiere decir que cada 5 personas, 3 eran hombres y 2 mujeres. Hoy, en el año 2012, son 2 hombres por cada 3 mujeres. Por eso el VIH hoy es cada vez más mujer. Del total de los casos registrados, en el 2006 el 54% corresponde a la provincia de Buenos Aires y el 13% al resto de los habitantes de la ciudad. La tasa país, según el programa de SIDA, es de 3.5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Y las provincias, miremos qué detalle, donde se encuentran por encima de ese promedio, son Tierra del Fuego, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente. La siguiente. En el año 2007, las relaciones heterosexuales motivaron el contagio del 61.5% de los casos de SIDA en mujeres heterosexuales. Por eso decimos que el VIH es cada vez más mujer. Se observa un incremento de los casos y en un aumento en el rango etario que cuenta entre el 25 y 34 años. La principal vía de transmisión continúa siendo la de transmisión sexual,
Y las cifras destacadas de la UNICEF es que la mitad de los niños con VIH en la Argentina han perdido a uno de sus progenitores. Del resto, el 25% perdió a los dos. ¿Alguno de ustedes pregunta a cargo de quién queda? Bueno, yo les cuento. Muchos abuelos se hacen cargo de estos chicos, muchos tíos y en su defecto muchos tutores o muchos institutos destinan a la atención de pacientes con VIH. ¿Qué pasa? No todos estamos cursando un nivel de salud en un equilibrio biopsicoemocional. Es decir, estos chicos, un gran interrogante, en manos de quién quedan. ¿Sí? La siguiente. Esta es una de lo que es nuestro actual hospital, donde nos enorgullece entrar y salir con toda la alegría que nos tiene que caracterizar a los enfermeros, emprender cada jornada del trabajo. La siguiente. ¿Y cuáles son las nuevas políticas y direccionamientos de objetivos según la Organización Panamericana de la Salud y según el Consejo Internacional de Ética en Enfermería? Tratemos, vamos a sintetizar para que esto no se haga tan largo, porque cuando las cabezas comienzan a inclinarse es porque nos estamos aburriendo. Tratemos de desempeñar nuestra función con compromiso, respetando los valores del bien, la paz, la justicia, la equidad, el respeto. Respetemos y difundamos nuestro código de ética que está basado en principios internacionales. Promovamos el conocimiento en defensa de valores universales según la Declaración de los Derechos Humanos. Promovamos el desarrollo de los enfermeros en lo que es el discernimiento ético. Yo miro a un chico que está en riesgo y tengo que hablar con el jefe, tengo que denunciarlo. Agradezco que mi jefe escuche cuando le decimos a la noche: no me gusta cómo el papá cuida a este nene. Atentos. Mi jefe lo escucha y de eso estoy orgullosa. Promover el desarrollo de los enfermeros, las capacidades de discernimiento ético sobre valores universales y profesionales. La siguiente. Contribuir con la inserción de las personas afectadas por VIH en la sociedad y promover el desarrollo humano en lo que respecta a educación. Integrar sistemas de cuidados de enfermería direccionando al interés de la persona y también hacia los grupos sociales. Nuestro hospital no discrimina. Asegurar la prestación de los cuidados integrales, individualizados, no son los pacientes de la 29, es Camila, Juan, José, Lucy, etcétera, ¿sí? Comprometiéndonos con el conocimiento y la práctica científica. Promover el desarrollo del ejercicio profesional autónomo, ¿sí? Integrando el cuidado de la salud materno-infantil, teniendo en cuenta la violencia familiar, la salud adolescente, tan precaria en estos últimos años, la tercera edad y la discapacidad, entre otros factores. Promover la interacción de los profesionales de enfermería en la participación de todas las áreas de salud para la resolución de problemas complejos. La siguiente. Incrementar el número en la forma de personal calificado, contribuir, y miren esto, que me hubiera gustado resaltarlo con color, con el desarrollo de la educación permanente de enfermería, los distintos servicios de salud, con el fin de contribuir con un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, en beneficio del grupo de trabajo. Somos todos compañeros, luchamos por la integración y por la salud del individuo. Dejemos de lado el celo profesional, que es el artífice del deterioro de toda profesión. Por eso la enfermería está donde está. Orientemos nuestras acciones a la promoción de la salud y el desarrollo social. Identifiquemos y sepamos definir y difundir las necesidades del otro. Estimulemos la investigación, no nos quedemos en lo que me dijo el doctor, en lo que me dejó indicado. Enfermería, despierte, despierte, enfermería puede investigar. Y procurar las condiciones de trabajo y ambiente de los enfermeros dentro de un marco ético y legal, porque para eso tenemos las leyes. La siguiente. Con respecto a esta última imagen,
Lo que tengo para dejarles como legado es, desde mi lugar, desde mamá y desde enfermera, hagamos aportes, comentemos cosas positivas para venir con alegría, con ganas. Todos los aportes y comentarios pueden ser positivos mientras pensemos en el crecimiento de la profesión. No hagamos que estos comentarios sean nocivos porque van en desmedro de la misma. El Hospital Muñiz se caracteriza por tener un factor humano importantísimo y deja participar al 100% de la población de enfermeros en todo lo que es tareas que enaltezcan a la profesión. Agarremos la mano de esta oferta, hagamos crecer a la enfermería de hoy. Muchas gracias.